Auspician este programa. Linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Último programa del año, último programa de este 2025, un ciclo que llega a su fin, en el cual me parece que hemos podido disfrutar y lamentarnos también en muchos casos de un ratito interesante, creo, cada fin de semana para reflexionar, para pensar, para hacernos preguntas difíciles, para buscar algunas respuestas, algunas hipótesis habría que decir. Creo que cumplimos con el objetivo que nos hemos propuesto siempre, que es reflexionar acerca del mundo en el que estamos viviendo, desde esta perspectiva que es la defensa de Occidente, por supuesto, y también del lugar que ocupa la Argentina, del lugar que ocupa la Argentina en la discusión global, ¿no? De alguna manera. Creo que eso lo hemos podido cumplir. Y en este último capítulo, ya a horas de que termine este 2025, como lo hicimos ya en el capítulo pasado, me parece que queremos aprovechar para repasar algunas de las conversaciones tan enriquecedoras que tuvimos este año. Y la propuesta hoy es mirar hacia adelante, ¿no? Mirar desde dónde estamos, pero sobre todo enfocando muy fuertemente hacia adelante. Y vamos a tratar de pensar en algunas de las grandes innovaciones que se vienen en el mundo, en algunas de las transformaciones económicas, tecnológicas que se están produciendo en el mundo y cómo eso impacta en nuestra vida cotidiana. Y también esto mirado desde una perspectiva argentina, que fue una de las cosas que nos propusimos este 2025. Entonces, lo que yo les propongo hoy, con este prisma, es repasar 3 conversaciones que tuvimos. Una sobre la revolución tecnológica, la nueva revolución industrial en la que nos encontramos, que es la revolución de la inteligencia artificial, los desafíos, los debates, las dudas que se generan. Esto analizado y visto desde la perspectiva argentina, desde un investigador argentino. La inteligencia artificial es una revolución sin duda tecnológica que impacta en la forma de relacionarnos y en el mercado de trabajo y muchas cosas, pero está también generando una revolución en la economía y está generando una demanda de energía extraordinaria que está revitalizando la demanda de energía nuclear. Por eso, la segunda conversación que vamos a estar repasando tiene que ver con el boom de la energía nuclear, cómo ha cambiado la perspectiva en muchos sentidos sobre esta fuente de generación de energía que tantas veces fuera cuestionada y casi que te diría demonizada. Una fuente de generación de energía donde la Argentina es un país pionero en América Latina, por eso va a ser muy interesante. Y con eso en mente vamos a cerrar este último programa del año con un testimonio, con un político de mucha trayectoria, destacado analista también, para entender cómo se para hoy la Argentina con estos desafíos, con las potencialidades que tiene, cómo se para la Argentina en su relación con el mundo. Y vamos a despedirnos justamente poniendo allí la lupa. Argentina y el mundo. 2025 sí, pero sobre todo 2026 y lo que se viene. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Quiero repasar entonces la conversación que mantuvimos con Emanuel Iaruzzi, que es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador del CONICET,
que viene siguiendo muy de cerca la evolución de la inteligencia artificial, lo que supone el estado en el que está esta revolución tecnológica, cuánto hay de cambio profundo, cuánto hay quizás de burbuja. Bueno, una entrevista en la que repasamos, me parece, todos los aspectos del fenómeno, todos los más polémicos, los más prometedores, los que asustan también. Todo eso en esta charla. Emanuel, vos sabés que leía, yo vengo siguiendo mucho todo el tema de inteligencia artificial, más allá de mi trabajo como periodista, yo soy de formación sociólogo y entonces lo veo un poco desde ese lado, todo lo que Bien, tiene que me ver queda con... lejos a mí porque vengo del mundo de la computación. Bueno, no, lo sé, pero te quiero contarte, digamos, desde qué lugar a mí me interesa, por eso me interesa obviamente muchísimo tu mirada de alguien que viene más de la cuestión de la ciencia dura de todo lo que rodea la inteligencia artificial, porque lo que tiene la inteligencia artificial es que cambia todo. Digo, cambia la tecnología, pero cambia la forma de relacionarnos, la forma de entender, ¿no? Eh, y leía algo que quiero compartir con vos, quizás la viste, es una entrevista que hace Demis Hassabis, que es el titular, el que está manejando DeepMind, que es básicamente, ¿no? Como todo el área de inteligencia artificial de Google, que decía algo así como, estoy parafraseando, ¿no? Digo, la inteligencia artificial es como una revolución industrial multiplicada por 10 y aparte 10 veces más rápida. ¿Qué pensás de esa definición, más allá de todo el trasfondo que pueda tener Hassabis? ¿Es tanto, es tan así? ¿Cómo lo ves? Bueno, él tiene la responsabilidad de vender también productos, Por ¿no? Entonces supuesto. hay ahí un tinte de cualquier tecnólogo de estos que están como al frente de las grandes empresas van a estar diciendo que es algo increíble, no sé, mucho más novedoso que cualquier otra revolución previa. Yo creo que hay algo desigual, tampoco es que le voy a quitar todo el peso a lo que dice. Sí, hay mucho hype alrededor de eso y como investigadores siento que tenemos la responsabilidad como de poner paños fríos a veces, porque justo la inteligencia artificial es algo que es un área de la computación que ya sufrió un hype anterior y un invierno, ¿sí? Hubo un momento allá por los 70 los 80 en los que hubo un hype de la inteligencia artificial, no en el sentido de que la estamos viviendo ahora, y después hubo un invierno en el que incluso o sea, se pinchó el área y no había inversiones en ese área, no había tantas investigaciones en ese área. Y ahora parece que estamos en una situación bastante diferente a esa, pero bueno, por un lado, cuando escucho ese tipo de expresiones trato de relajarme y de pensarlo desde otro lado. Siento igual, o por lo que veo, no solo lo que siento, sino lo que veo, eh, que casi todas las revoluciones que están surgiendo, las cosas nuevas que surgen, las revoluciones que prometen cambiar el mundo en los últimos años, sí van en la dirección de que sean más aceleradas, tengan más impactos, pero por una cuestión simple de interconexión del mundo, ¿sí? Estamos mucho más conectados que en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial, eso hace que la velocidad a la que se desarrollan y las que se propagan los cambios sea mucho mayor, probablemente más de 10 veces más mayor que como decías en la frase que me contaste. Y, y sí, eso, y el hecho de que todos estemos por ahí más atentos a Mm. ese tipo de cambios, que por ahí en algún otro momento la revolución industrial no afectaba directamente a todas las personas o no a todas a la misma velocidad. Hoy creo que estamos todos bastante atentos a los cambios que hay en inteligencia artificial, particularmente porque nos convertimos inmediatamente en usuarios de los productos que están saliendo todo el tiempo. Así que hay algo de verdad en eso. Trato de pensar de que hay muchas cosas que no van a cambiar tan radicalmente, Mm. ¿sí? De hecho, no siento que estén cambiando tan radicalmente. A ver, yendo a y apuntando a un poco esta respuesta que das, que como de toda persona pensante es mixta, digamos, y apunta un poco a los matices, me parece que esa es la idea de lo que querés transmitir. Algo entonces evidentemente de revolucionario tiene esto. ¿Qué es lo que tiene de más revolucionario desde tu punto de vista? Yo creo que lo pienso un poco como en relación a Internet, ¿no? Hmm, Cuando surgió Internet, creo que o sea, no había dudas de que la revolución era la revolución de acceso a cosas, ¿no? Es hmm, como una revolución de poder acceder a todo lo que nos ofrece Internet, pero que en el instante previo a tener Internet
no teníamos, ¿sí? O no podíamos hacerlo, no con esa inmediatez, no con esa masividad. En este momento yo creo que lo que nos está permitiendo la inteligencia artificial es una cuestión de creación, ¿sí? Más que de acceso, es de creación. Bueno, yo podía acceder a cosas que creaba otro, eso lo pienso en relación a lo que nos permitió Internet, y acá puedo empezar a crear cosas como si fuese o al menos la IA es generativa, ¿eh? Estoy hablando solo una subárea, pero que es el área que entiendo que está desatando que tengamos esta charla hoy acá, Mm, ¿sí? La IA generativa me permite crear cosas casi como si fuese un experto, ¿sí? No sé, bien. me estoy pensando en edición de imágenes, por ejemplo, ¿sí? Mm, Para poner un ejemplo bien concreto. Si yo tengo que editar una imagen profesionalmente con, no sé, alguna herramienta como Photoshop, necesito hacer cursos, necesito aprender, necesito formarme muchos años. Ahora puedo aprender a hacer un prompt, describir lo que quiero y con más o menos cierta complicación. eh, realizarlo, ¿sí? Pero es mucho mm, más fácil que hace 10 años, que hace 20 años, ni hablar, ¿sí? Lo mismo para, no sé, edición de video, para escribir un texto. Es una revolución, creo, de la creación de contenido, ¿sí? Cambia la forma en la que los humanos estamos creando y editando contenido. A diferencia de Internet, que nos cambia la forma de acceder al contenido, ¿sí? Es como vamos un pasito más allá. Es decir, ahora mm. podemos acceder masivamente y modificar profesionalmente y masivamente también ese contenido. Creo que es como un arma mucho más poderosa, por decirlo de alguna manera, que se pone en manos de todos. Bien, interesantísimo. Y a ver, eh, un par de cosas que me surgen respecto a esto, pero quiero arrancar por esta comparación que hacías con Internet y con esto del poder, ¿no? Y pensando en la potencialidad, porque obviamente acá también hay mucho de exageración, hay mucho de riesgos también, y quiero que conversemos de eso también. Pero una sensación que yo tengo y me interesa ver tu mirada experta al respecto, y hasta lo veo desde el uso que hago yo de la inteligencia artificial, de lo que son ChatGPT y otras herramientas, es que hay un potencial ahí de un aumento de la productividad, de que una persona puede hacer muchas más cosas en menos tiempo gracias a todas las opciones. ¿Ves que ahí también hay algo, digamos, de un cambio muy potente? Bueno, hasta hace, no sé, me acuerdo cuando OpenAI lanzó GPT. Esas semanas fueron las semanas en las que más me llamó la gente en mi vida, creo Mm, que siempre era como, bueno, podés hacer una nota, podés hacer una nota, y toda la preocupación, todo estaba centrado en la pérdida de empleo, mm, ¿sí? Creo que pasaron un poco los años, se enfrió ese hype, en ese momento decíamos, bueno, hay que ver, puede ser que estén afectados, creo que eso se fue como relajando, y lo que se vio en lo inmediato no fue tanto una pérdida de empleo, sino no sé si un aumento en la productividad, pero un aumento en la cantidad de cosas que pueden hacer las personas mm, empleadas, ¿sí? O hay como una especie de hiperproductividad. De todas formas, yo miraba unos informes justo hoy que salieron de la Unión Internacional del Trabajo y estaban publicados en el New York Times y decían que si bien se está percibiendo este efecto, era un informe que había salido el mes pasado, no estaban las empresas viendo ganancias por ese bien. efecto o esa amplitud Mm, no estaban percibiendo ganancias nuevas respecto a lo que se esperaba, digamos, por ese aumento en la productividad. Entonces, si bien todos estamos pudiendo hacer más cosas, no estoy tan seguro de que eso esté siendo positivo para el mundo, al menos no por ahora, ¿sí? Eh, Algo parecido, vuelvo a la comparación con Internet porque me parece que es interesante y son dos puntos, es un punto de una disrupción tecnológica que nos queda cerca, o al menos a las personas que tenemos más de 30 nos queda más o menos cerca. Eh, y es esto que decía de que en Internet también, cuando surgió Internet, también había una especie de esperanza o de sí, mm, una expectativa de que iba a revolucionar muy rápidamente toda la producción del trabajo. Lo hizo eventualmente, ¿sí? Nadie trabaja igual que en la era mm. pre-Internet. Pero en su momento hubo un momento en el que había más inversión en ese área que lo que se percibía a cambio, ¿sí? Y ahora estamos en un estadio similar con la idea generativa. Todas las empresas tech están invirtiendo billones de dólares en esta industria y las empresas que no son tech no están necesariamente adoptando esa tecnología
y el hype inicial de hace un par de años ahora está teniendo una especie de declive, ¿sí? El año pasado yo vi una estadística que estuvo del anteaño pasado y el año pasado de proyectos que tenían que ver, era una encuesta de empresas en Estados Unidos, le preguntaron qué proyectos tenían en desarrollo que tengan que ver o que usen IA generativa. ¿Sí? No que tengan, o sea, ellos no estaban desarrollando la IA generativa, sino que iban a usar servicios de IA generativa para Mm, algún proyecto interno de la compañía. Y le preguntaban eh, cuántos de esos proyectos habían caído en ese año. ¿Sí? En el 2023 era alrededor del 17% de los proyectos que tenían pensados con IA generativa se habían caído en ese año. En el 2024 fueron el 40%, mm, lo que nos da una especie de dirección como de enfriamiento, ¿sí? Lo que en un principio parecía que iba a revolucionar el interior de las empresas, ahora se está viendo que no necesariamente lo hace al ritmo que lo hace o de la manera en que uno esperaba que mm, lo haga. Hay distintas como velocidades, ¿sí? Si vos mirás la industria tech, no parece que esa fuese la situación, ¿eh? O sea, cada vez hay más inversión. Este año se invirtió en IA generativa más que nunca en empresas tech. Es una área en expansión, claramente. Eh, pero no está permeando tan rápidamente al resto del sistema económico. está bueno. Ahora, siguiendo con esta comparación con Internet, que me parece interesante para pensar algo que cambió tan radicalmente nuestra vida, desde el punto de vista y desde el que viene desde la tecnología. Obviamente, cuando surgió Internet, y digo cuando surgió Internet a escala más o menos masiva, Sí, Internet sí, sí, sí. era una cosa, digamos, no Es de las sé. primeras tecnologías globales. Ujú, Por eso es que lo pongo siempre con eso. Si vas a tecnologías anteriores, ya tuvieron más años de eso. Incluso la televisión, ya claro. tuvieron como un pasaje un poco más lento. Cuando Internet aparece primero como algo masivo, no sé, pienso en el mail, digamos, como primero que se me Sí, ocurre es el mail, ¿no? Digamos, no me acuerdo la película, Tienes un email, ¿no? Que justamente sí, jugaba un poquito Meg Ryan y Tom Hanks. Eh, Era una cosa Internet, que ya era revolucionario. El concepto de email era profundamente revolucionario y otras cosas que empezaban a aparecer. Si nosotros vemos ese momento al momento hoy, la cantidad de cosas que podemos hacer hoy a través de Internet es un sí. universo de diferencia. Si vos ves la trayectoria de la inteligencia artificial, es imposible contestar la pregunta Cortita. que te estoy haciendo, ¿no? Pero un poquito especulando. ¿En qué momento estamos, digamos? ¿Estamos más cerca de ese momento inicial, si hacemos la comparación con Sí, Internet, o cómo lo ves? no, no, definitivamente sí, estamos atendiendo al bebé que acaba de nacer. Bien. Sí, es un poco así. Si bien la inteligencia artificial ya tiene muchos años, o sea, los orígenes se remontan a los 40, a los años 40, 50, con las primeras personas que pensaron en que podía haber alguna especie de inteligencia artificial hasta finales de siglo, donde te contaba que estaba esta especie de invierno que sufrió el área, y ahora una especie de repunte, sobre todo sostenido por dos grandes pilares, ¿sí? Por un lado, el pilar de los datos, quizás en las etapas previas del desarrollo de la inteligencia artificial, no se contaba masivamente con la cantidad de datos masivos que necesitamos para poder hacer las cosas que hacemos ahora, ¿sí? Ahora tenemos todo, sin Internet es muy difícil de pensar en inteligencia artificial, justamente porque necesitamos una base de datos gigante, Mm, global, y eso es Internet, por un lado. Y por otro, hay una cuestión tecnológica ligada a la electrónica o al hardware, ¿sí? Que no existía tampoco previo a, te diría, 2000, 2010, donde Nvidia, que es la fabricante mm, estrella el hardware que se necesita para entrenar y para ejecutar este tipo de algoritmos, se vuelve como muy masiva, muy potente y permite procesar todos los datos que están en Internet. Si no tuviésemos las dos cosas, no estaríamos hoy charlando de esto. Y aún así, a mm, pesar de todo esto que estoy contando, es una tecnología que recién, para mí, están haciendo y pasa parecido con Internet en el sentido de que, bueno, podemos arrancar la historia de Internet en, no sé, en los 60, 70, mm, 80, pero si te remontás 40 años, están las primeras telecomunicaciones, ¿sí? O si te remontás incluso un poco más para atrás, tenés las primeras, el telégrafo, elementos de tecnologías de comunicación muy rudimentarias, ¿sí? Si
con la inteligencia artificial pasa algo parecido. Tenemos elementos que casi ni parece como que ni están en la historia de esa tecnología y sin embargo en algún momento estallan. Y creo que ahora es el momento donde vamos a empezar a ver las cosas más interesantes, ¿sí? Hasta ahora fue como llegar hasta este punto. Eh, Creo que todavía falta un largo trecho para resumir en algo más concreto la pregunta tuya. Siento que Mm, estamos en el nacimiento de algo. Ahora vamos a empezar a combinar lo que tenemos. Hay hasta tecnologías un poco divergentes, ¿no? Ahora están como combinándose en herramientas un poco más complejas. Hasta hace poco la inteligencia artificial resolvía problemitas chiquitos, predecía algún valor, mm, ayudarme con una predicción de una variable económica, de una variable del clima, y eran sistemas enteros dedicados a eso. Hay una convergencia de esas tecnologías que las vuelve más potentes, y también más difíciles de predecir, porque no sabemos bien cuál va a ser la siguiente cosa que surja, ¿sí? Si le preguntas a cualquier investigador de inteligencia artificial mm, ahora, que publica bien en el área, que está como muy metido en el área, si lo agarrabas en 2015, 2016, hace 10 años, un poco menos, si íbamos a estar en este estadio ahora, te iba a decir que faltaban capaz que 20, mm, 30 años. ¿Sí? mm, Y de golpe, un par de muy buenas ideas, allá por 2017, 2018, nos traen hasta este punto. ¿Sí? Es muy traqueable, muy preciso el momento en el que uno distingue ciertas tecnologías que hacen que se dé vuelta un poco la tortilla y dejemos de pensar de una manera y empecemos a pensar de otra. ¿Sí? A mí es algo que me encanta de la tecnología porque estás como siempre a un mm. paso o a la vuelta de la esquina de cambiar todo en un segundo. A ver, y contame un poquito, ¿qué fueron esas ideas allá por 2017, Bueno, 2018, perdón? hay una publicación muy central ahora en el área. Hay un componente muy particular es un componente de software, ¿eh? No es un componente de hardware. Es una Ujú, idea de cómo procesar ciertos datos, ¿sí? Que se publicó ya por 2017, que se llama Transformer, ¿sí? Es una arquitectura, decimos en el área, es una forma de procesar una entrada de datos y que da una salida, que es muy eficiente, ¿sí? Cuando digo eficiente es que es muy barata, entre comillas, de ejecutar y muy efectiva. Hace bien lo que se espera que haga cuando se la entrene, ¿sí? Y esa es la base que está detrás de todos los GPTs que usamos, ¿sí? Y de los mm, generadores de imágenes y, bueno, se combinan con después otras ideas, muchas que son anteriores, muchas que son posteriores, pero ese momento, esa publicación específica, de esa idea cambia la forma en la que se desarrollaron los hechos en los últimos 7 años, 8 años. Y estamos todos usando esa forma de mm. programar, por decirlo de alguna manera, o ese componente específico de software. Y pensando variaciones, pero es como que define el formato de un nuevo paradigma y estamos todos alrededor de eso hasta que algo lo rompe y vuelve a haber un salto, ¿no? Mm, qué interesante. Em, Quiero volver a algo que vos planteabas antes, que es esta idea de, bueno, había mucha expectativa de que esto efectivamente, la inteligencia artificial aplicada al mundo de las empresas iba a generar mucha productividad y no, vos me decís, bueno, ojo que económicamente todavía ese impacto no se ve, muchos que están, proyectos que se hicieron, que Sí. se están dando marcha atrás, etcétera. Pensando justamente en qué es lo que está de alguna manera limitando que todo ese potencial que aparece ahí no termine por ahí de impactar. Ahí, ¿qué te parece que está combinando o cómo se conjuga? Ahí hay una cuestión de que falta todavía un salto tecnológico más, una vuelta más a justamente todas estas herramientas para que puedan tener un uso más difundido y que tenga aún más impacto. ¿O tiene más que ver con que tenemos ahí una herramienta extraordinaria y todavía ni las personas, ni las empresas, ni los gobiernos saben bien cómo utilizar esa herramienta? Es un poco las dos, ¿sí? O sea, la tecnología que tenemos tiene sus limitaciones, ¿sí? O sea, las estamos viendo todos, no sé. Los GPTs, Ujú, los modelos de lenguaje que usamos, tienen limitaciones que son bastante, al menos para los usos que se están pensando, son bastante difíciles de resolver, ¿sí? Tienen, no sé, sesgos, distinto tratamiento de los datos que generan por ahí situaciones de desigualdad que no queremos. Imaginemos que los ponemos, por ejemplo, en un chatbot que va a ser de médico nuestro eventualmente o que va a ayudarnos con alguna consulta médica, por ejemplo. No queremos que se equivoque
con ese tipo de problemas, pero a la vez Mm. los humanos tenemos sesgos, incluso los médicos tienen un montón por su propia experiencia que los ayuda a diagnosticar mejor. Entonces, querés que Mm. esas tecnologías tengan sesgos, pero no todos los sesgos posibles. Hay como una especie de ambigüedad. Ese tipo de problemas son, en este caso, son como inherentes a la tecnología. Este tipo de tecnología, esto que yo te decía, el Transformer, por la forma en la que está pensada, por la forma en la que se entrena hoy en día, va a seguir teniendo eso y las empresas están invirtiendo un millón, las empresas tech están invirtiendo millones para ver si pueden, de alguna manera, hacer un bypass de eso o solucionarlo de alguna manera. Van a traen sus propios desafíos, desafíos laborales, desafíos de reconversión laboral, como charlamos hace un rato. Todas esas cosas están limitando pensar en aplicaciones que sí sirvan en este contexto. Yo creo que es una búsqueda, ¿no? Muy lindo recordar lo que nos decía Manuel, sobre todo porque nos invitó, ¿no? a mirar desde este lugar que es, bueno, sin tanto eslogan, sin subirse tampoco a la ola, a ninguna ola, ni a la ola del optimismo ciego, ni a la ola tampoco, de alguna forma, que ve un apocalipsis en cada cambio, ¿no? Creo que eso también estuvo presente en la conversación que mantuvimos con Alfredo Caro, que es un físico formado en el Instituto Balseiro y una de las voces más autorizadas en materia nuclear. Y con él hablamos de la tremenda potencialidad que tiene esta fuente de energía, de las razones también por las cuales en determinado momento hubo una campaña de demonización bastante estúpida en algún sentido, parte también de los problemas de Occidente, pero que hoy, en vista de que estamos ante un cambio cultural y donde empiezan a discutirse muchos de esos miedos que fueron muy paralizantes en Occidente, pero además en vista de lo que implica la inteligencia artificial, como veíamos recién, y la demanda extraordinaria de energía que genera la inteligencia artificial, y que por lo tanto esto ha revalorizado la energía nuclear. Una conversación científica, pero con implicancias económicas, tecnológicas y políticas. Voy a empezar con una pregunta un poco amplia tal vez, pero me interesa ver qué reflexión hace usted. La sensación es que desde hace algunos años ha habido un cambio en la discusión o en el debate global, por lo menos, y yo no me refiero aquí al debate específico dentro de la física y de los expertos en energía nuclear, sino más bien en el gran debate público-político respecto a la energía nuclear, que pasó de convertirse en una especie de cosa casi demoníaca, de cosa asociada a algo peligroso, contaminante, malo, vetusto, pasó a haber una especie de redescubrimiento, insisto, por lo menos en el punto de vista de la discusión global, con cada vez más países diciendo no hay que volver a la energía nuclear, no hay que frenar, no hay que desprogramar muchas de las centrales nucleares que iban a ser desprogramadas, donde empieza a haber toda una discusión también por su uso y hasta donde empieza a haber, hasta de sus usos militares empieza a haber toda una rediscusión. Eh, Primero me interesa, desde su lugar de experto, si usted ha visto este proceso más o menos de esta manera, y si es así, ¿a qué atribuye este viraje de alguna manera que ha habido con la energía nuclear en el debate público? Sí, es una pregunta interesante y yo he vivido todas estas oscilaciones porque como investigador en materiales nucleares la financiación de mi trabajo dependía mucho de cómo Mm. estuviera la fase de aceptación de la energía nuclear. La energía nuclear tuvo un crecimiento enorme en los años 60 y 70, pero en el 79 hubo un primer accidente aquí en Estados Unidos, en Three Mile Island, que puso un parate total. Las que estaban en construcción se siguieron construyendo, pero después no se construyó ninguna más. En los años 80 hubo un segundo accidente terrible, esta vez el de Chernobyl. Mm. Este, y entonces ahí la energía nuclear murió totalmente, hasta que en los años 2000, más o menos, empezó a haber la necesidad, bueno, de las primeras conversaciones de cambio climático y demás, empezó la necesidad de un renacimiento nuclear, y este empezaba a tomar impulso en la primera década de este siglo. Pero en el año 2011 otro tremendo Mm. accidente, el de Fukushima, le vino a dar otro golpe. Así que lo nuclear viene con tres accidentes que si se cuenta el número de muertos, creo que no hay casi ninguno, excepto en Chernobyl, que hay un cierto número, pero si se cuenta el número de muertos por unidad de energía producida, la energía nuclear es absolutamente segura, pero miles de veces más segura que cualquier otra tecnología de Mm. producción de energía eléctrica, pero la gente le tiene miedo. Entonces lo nuclear estuvo parado.
Pero ahora, en los últimos pocos años, hay un renacer fuertísimo de la energía nuclear por la combinación de varios factores que vos mencionabas. Geopolíticos, por ejemplo, la guerra en Ucrania que ha paralizado la provisión de gas de Rusia a Europa. Este, la llegada de la inteligencia artificial que demanda un incremento de la producción de energía más rápido que el que venía dándose por crecimiento natural de la economía y de la población. Esas demandas le ponen a la energía nuclear, la ponen en un escenario de privilegio, porque es una energía que es limpia, no produce gases de efecto invernadero. El cambio climático es un gran driver para esta transición energética. Y entonces hoy en día la energía nuclear está en una etapa como nunca estuvo antes, es decir, el interés hoy es fenomenal y espero que podamos hablar de eso. Bueno, a ver, vamos a ir un poquito en orden, si se quiere, en el orden de esta historia que estamos de alguna manera tratando de reconstruir acá. Eh, Cuénteme un poco acerca de esos accidentes. Usted menciona 3 incidentes. ¿Qué hay de denominador común en ellos y qué hay de diferencia? Me interesa muchísimo. ¿Y por qué, si más allá de los significativos que fueron esos accidentes en términos del impacto que tuvieron, usted marcó quiebres muy, muy fuertes causados por cada uno de esos tres? ¿Por qué tan fuerte ese impacto, considerando el dato que usted daba después? Que si considera el número de víctimas en relación a la generación total y lo compara con cualquier otro método de generación de energía, aparece como mucho más segura la energía nuclear. Sí, la respuesta a eso es compleja, pero es porque la percepción del riesgo es algo muy subjetivo, ¿no es cierto? Uno prefiere ver el humo de una chimenea, de una central de carbón que se distribuye en la atmósfera, todo el mundo recibe un poco de hollín, pero está distribuido y todo el mundo recibe un poco. Los accidentes nucleares tienen el potencial de entregar radiación muy concentrada a una región pequeña del espacio y de gente. Hay que ver que el accidente de Three Mile Island, que paralizó la industria nuclear en el año Mm, 79, no produjo ninguna muerte y produjo, casi creo que no produjo ninguna emisión de radiación contaminante a la atmósfera, es decir, todo estuvo contenido en el edificio de contención que se hace para eso. Y fue un accidente debido, si se quiere, a la edad temprana de la tecnología nuclear. mm, El aprendizaje permitió resolver ese tipo de problemas. Chernobyl, por el contrario, era un diseño de reactores que en ningún otro lugar del mundo se utilizó, un diseño muy primitivo, muy peligroso, y por un error de maniobra, un error humano, combinado a fallas de diseño o a limitaciones de diseño, produjo realmente el peor accidente posible, que es la fusión del núcleo, donde el combustible nuclear que alcanza temperaturas muy, muy elevadas derrite el recipiente donde está contenido y se vuelca hacia abajo, hacia el cemento del edificio y eventualmente hacia la tierra que está debajo. Un accidente terrible, pero en una tecnología que solamente los rusos aplicaron en un pequeño número de reactores. No hay ningún reactor en el mundo hoy que funcione con esa tecnología. Se terminó. Y el accidente de Fukushima es muy lindo porque la ingeniería puede predecir la probabilidad de un accidente y hacer construir de manera tal que la instalación sobreviva a cierto accidente. Y en Fukushima había un cálculo de cuál era el terremoto más grande posible. Se hizo el reactor con ese cálculo, en particular la barrera de agua para el caso de un tsunami se hizo de cierta altura. Y el terremoto que produjo el tsunami en Fukushima fue el segundo más grande de la historia de la humanidad, es decir, algo mm. que la ingeniería no había calculado. ¿No? Uno calcula qué probabilidad tiene un avión de caerse y diseña el avión en términos de esa probabilidad, si la quiere más grande. Tan es así que se puede hablar que la probabilidad de accidente por año por reactor antes de Fukushima era 10 a la menos 4, es decir, se esperaba que cada 10.000 años un reactor tuviera un accidente. Hoy en día, los diseños post-Fukushima tienen probabilidad 10 a la menos 7, es decir, en 10 millones de años es probable que un reactor falle. Esa es la precisión que tiene la industria nuclear, es Perdón. tremenda, Le voy a pedir la repetición de ese dato porque es impresionante. ¿Cuál es la es muy probabilidad hoy impresionante. de fallo que tiene una central, Lo un que se reactor llama nuclear? sí, la generación 3 más, que es la que hoy en día está ofreciéndose, tiene un factor de falla 10 a la menos 7 por reactor por año. Quiere decir que si uno tuviera 10 millones de reactores Sí, en bien. el mundo, fallaría uno por año. O si tiene un reactor, fallaría en 10 millones de años. Fíjese el número, ¿no es cierto? Es increíble. Es extraordinario. Ahora, Mm, eso cuesta dinero, por eso la energía nuclear tiene problemas hoy con la financiación. mm, bien. Eh, Quiero ir a una parte un poquitito más técnica para después seguir más con lo contextual. Obviamente, fácil, algo difícil, pero ya lo conocemos y ya cualquiera que lo está escuchando hoy por primera vez se va a dar cuenta que tiene una gran capacidad didáctica. ¿Cómo genera energía un reactor nuclear? Ah,
Sí, de una manera muy sencilla, es decir, calentando agua. Igual que las máquinas a vapor que se generaron a fin del siglo XVIII, en los 1790 por ahí apareció la máquina de vapor, es decir, con leña o con carbón uno a servir agua y con el vapor, que genera presión, mueve un pistón o una turbina. Los reactores nucleares es igual, generan vapor y hacen mover una turbina. El asunto es que el vapor lo genera no quemando leña o carbón, sino usando la fisión nuclear. Hay Mm, ciertos elementos en la tabla periódica cuyo núcleo es inestable y que si uno lo bombardea con un neutrón en particular, se parten en dos y al partirse en dos, esas dos mitades salen con una tremenda energía, velocidad, mm. así para afuera. Es como que explota el núcleo, en particular del uranio, el plutonio, hay muchos elementos que se fisionan, es la fisión nuclear. Uno pone un neutrón en una cierta energía, el núcleo se parte en dos y esas dos partes van muy rápido para afuera, pero en un combustible que es sólido. Quiere decir que calienta, eso se frena en el combustible y al frenarse disipa esa energía en forma de calor, como los frenos de un auto, los frenos de una bicicleta que se calientan cuando uno los aprieta. Al frenarse esas partículas porque están cargadas adentro del propio combustible o adentro del agua o adentro de otras partes del reactor, al frenarse liberan esa energía y al liberarla generan calor. Así el combustible nuclear se pone tal vez a 1000 grados centígrados más o menos y el Ujú. agua que uno le pone alrededor para enfriarla se lleva a 300 grados centígrados y esa agua a 300 grados da mucha presión para que sea agua. Se pone en un generador de vapor que genera vapor y ese vapor va a una turbina igual que las turbinas que se usan en las centrales a carbón, centrales a Mm, gas, centrales a petróleo. Esa parte es convencional, un generador eléctrico que funciona con una turbina de vapor. claro. Ahora, estoy pensando porque, obviamente, ¿por qué un método que efectivamente es tan seguro tiene de alguna manera la mala prensa o ha tenido durante tantos años la mala prensa que tiene o que tuvo? ¿Cuánto hay desde su punto de vista en el hecho de que la energía nuclear aparece muy asociada a las armas nucleares? Aparece muy asociada a... y usted decía, bueno, no, porque en el 79, que todavía era una energía, el accidente que se produjo allí en los Estados Unidos, todavía era una primera etapa del desarrollo un poco más temprano. eh, ¿La energía nuclear apareció primero para su uso militar antes que para su uso civil? ¿Cómo fue un poco esa historia y cuánto termina influyendo de alguna manera en dejar en crear como un aura medio peligrosa en torno a la energía nuclear? Sí, es una pregunta muy adecuada porque la energía nuclear nació en el lado malo, si se quiere, de la Mm, aplicación, que es el proyecto Manhattan de bombas atómicas que se usaron contra Japón. Y allí nació en sus dos variantes, la energía nuclear, la fisión del uranio y la fisión del plutonio, dos métodos de hacer bombas atómicas. Hoy el uranio y el plutonio se usan en reactores nucleares para hacer energía eléctrica. Los primeros reactores surgieron pocos años después de la Segunda Guerra. Es decir, la primera aplicación fue militar, pero enseguida se usó para producir aplicaciones civiles para producir energía eléctrica. Pocos años después, ahora no me acuerdo, pero tal vez 4 o 5 años mm, después ya había un reactor nuclear que producía energía eléctrica. Y de ahí en más las dos ramas han seguido separadas, en la mayor parte del mundo separadas, la parte militar es de la parte civil. Y en cuanto a la aceptación bueno, la parte militar podemos hablar, y más aún hoy, ¿no es cierto?, que se ujú, habla ligeramente sobre la posibilidad de su uso. Pero la parte mm, civil es interesante, que la gente a priori está en contra, pero estuve leyendo antes de esta entrevista que, por ejemplo, en Estados Unidos, si uno le pregunta a la gente dónde está situada las centrales nucleares, cuál es la aceptación de lo nuclear, el porcentaje es cercano al 90%. Y si uno le pregunta a la población general, es el 60% en Estados Unidos. Si mm, en Argentina uno le pregunta a la población que vive en torno a Tucha, si está a favor o en contra, van a notar que está muy a favor. ¿Eso por qué? Porque si bien a nadie le gusta que en el patio de su casa haya una fábrica de nada, de cualquier cosa, a ujú, nadie le gusta, resulta que esa fábrica trae empleos de buenísima calidad, trae industrias asociadas que proveen servicios a la central. Son empleos y una industria que dura muchísimos años, porque las centrales nucleares duran 60, 80 años. Entonces, en todo el mundo en general, donde están instaladas las plantas nucleares, hay aceptación a pesar de que globalmente puede ser que el nivel de aceptación sea mucho más bajo. Así que es un tema mm, de educación. Cuando uno dice, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, que hay algunas provincias que tienen leyes antinucleares, yo creo que un programa educativo, yo respeto a la gente que está en contra de los nucleares, es una postura mm. totalmente razonable, ¿no? Pero quiero decir que discutiendo con ellos y educando a la población, si cada uno elige, pueden juzgar los aspectos positivos que tiene la instalación de una planta nuclear en su zona
que son enormes y que en general, como le digo, en el mundo hay aceptación en los lugares donde estás. No hay en general rechazo a las plantas existentes por la población local en ningún país del mundo que yo conozca. Claro, porque además aquí hay un agregado importante y es que muchas otras, digamos, se me ocurren muchas otras cuestiones que aceptan la mayor parte de las sociedades, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos, por ejemplo, la propia minería, digamos, tienen un impacto ambiental mucho mayor que lo pueden sentir, por ejemplo, la población local. Digo que puede poner en un dilema, si se quiere, a muchos. La sensación es que ese dilema no existe con la energía nuclear. Claro, existe el potencial de un accidente que, Mm, como yo le digo hoy en día, la industria nuclear es súper segura, pero en general en la operación normal no existe ningún claro. elemento poluente o poluyente, no sé cómo se dice, para el medio ambiente. Eso es un atractivo, claro, respecto a otras industrias, ¿no? ¿Cómo aprendimos, eh? ¿Cómo aprendimos con Caro? Qué lindo que es hablar con alguien que sabe. Qué lindo que es hablar con alguien que sabe de algo, que ha estudiado un tema y que es capaz de transmitirlo, de contarlo, de explicarlo. Es interesante también hablar con alguien que tiene una mirada, pero porque ha vivido muchas cosas, porque ha sido protagonista, más allá de lo que ha después podido leer, formarse y enriquecer su mirada desde allí. Eso es lo que tiene de interesante el último entrevistado que vamos a estar recuperando hoy, que es Carlos Rucauf, ex vicepresidente, ex canciller, una de las figuras que yo creo que mejor entienden la política exterior desde la mirada argentina. Y es justamente con Rucauf con quien tratamos de entender la particularidad de cómo hoy Argentina mira el mundo, cómo hoy Argentina se ha insertado en el mundo, la política exterior que sin duda con Milei ha dado un giro en muchos sentidos hacia lo desconocido y hacia una posición que en ese sentido quizás solo Menem había tenido en los 90, pero lo interesante que es mirarlo, sobre todo a la luz de un año que, como lo demostraron las elecciones de medio término, revelaron que la política exterior se volvió totalmente determinante para la política económica y en última instancia para la propia política. De todo eso hablamos con Carlos Rucauf. Quisiera arrancar la charla preguntándole por un tema que, si pensamos inserción de Argentina y el mundo, ha generado mucho ruido y sigue generándolo esta semana, que son las declaraciones de Peter Lamelas, el designado por Donald Trump para ser embajador de los Estados Unidos en la Argentina, que en su exposición ante el Senado estadounidense, donde obviamente busca la aprobación para poder ser oficialmente designado, hablaba de básicamente la misión que él quiere llevar adelante aquí, de su idea de contrarrestar a China, de su idea de fortalecer al gobierno de Milei, reflexiones acerca de Cristina Kirchner, y esto obviamente generando toda una serie de reacciones muy fuertes de la oposición, de la propia Cristina Kirchner, casi como queriendo reeditar aquel famoso Bradeno-Perón. ¿Qué ve de lo que ha generado, digamos, esa participación, de las reacciones que esto ha desatado? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el embajador habla lo que el Departamento de Estado decide. Mm. Y el Departamento de Estado claramente considera a Cristina Fernández de Kirchner y su familia delincuentes de alto nivel, hasta tal punto que les ha prohibido el ingreso al territorio de los Estados Unidos, a ella, a su familia, a sus cómplices en la causa en la que fue condenada, y al mismo tiempo ha ordenado la investigación para el decomiso de los bienes que esta persona tuviera y sus cómplices en el territorio norteamericano. Acuérdense ustedes que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al momento de informar de esta decisión, la llamó con duros términos a la expresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de su relación, la relación de Cristina Fernández de Kirchner con una potencia hasta el continental como China, también aparece en el informe de prohibición del ingreso al territorio de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene en su política exterior una serie de marcadores para sancionar a funcionarios políticos que afectan los intereses de los Estados Unidos o que están en graves delitos de narcotráfico, contrabando o robo de erario público. Entonces, lo que ha dicho Lamelas es nada más que lo que piensa
el gobierno norteamericano de la condenada Cristina Fernández de Kirchner y su familia, y al mismo tiempo lo que ha dicho es lo que está muy claro para todos los que seguimos la política exterior, que Milei es el hombre de Estados Unidos al sur del Río Bravo. Clarísimo. Ahora, es interesante que es cierto que en privado uno puede escuchar declaraciones muy parecidas seguramente de muchos embajadores a lo largo de la historia. El propio Mark Stanley, el embajador de Biden, demócrata, probablemente podría haber suscrito cada una de las palabras que dijo Lamelas. Pero es cierto que hay algo de este estilo de la política exterior estadounidense actual de que pareciera que no hay tanto maquillaje, como que de alguna forma la decisión de buscar reconstruir la influencia de Estados Unidos y el poder territorial y geopolítico de Estados Unidos se afirma con mucha más crudeza incluso que antes. ¿Estamos ante un cambio de enfoque de la política internacional? Sí, seguro. Solamente con mirar a nuestro vecino Brasil se va a entender mejor el tema porque está fuera, digamos, de lo emocional nuestro, ¿no? La opinión de Donald Trump sobre el presidente de Brasil, Lula da Silva, es que es un ladrón. La opinión que tiene Trump del miembro de la Corte Suprema de Moraes de los Estados Unidos, de Brasil, es que también es un ladrón, es un corrupto y un lavador de dinero. Y Marco Rubio, en un hearing en el Senado, similar al que acaba de pasar Lamela, dijo que había que prohibir el ingreso a los Estados Unidos de Moraes. Y además, si fuera algo menos necesario para precisar esto, Donald Trump dice, a mi amigo Jair Bolsonaro lo están persiguiendo, entonces le aplico 50% de aranceles a Brasil. No es que lo está diciendo por un planteo comercial como el que puede tener con China, lo dice por un planteo absolutamente político. Donald Trump es blanco o negro. Y esta es la política que nos espera por los próximos 3 años en los Estados Unidos. Y en ese contexto, la decisión del gobierno argentino de hacer lo que había planteado en campaña, un alineamiento muy claro hacia Estados Unidos. ¿Cómo juzga de alguna forma esta decisión? ¿Cómo juzga de alguna manera esta inserción que está intentando el gobierno de Milei? Bueno, es que eso es lo que se propuso, eso es lo que dijo, eso es lo que hizo, y eso es lo que le está convirtiendo en el hombre que recibe de Estados Unidos un apoyo increíble en materia de organismos multilaterales de crédito. Lo que ha dado Trump y su administración en Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, es muy grande, y el support que hace, por ejemplo, Trump respecto al caso YPF. YPF es un caso donde Kicillof, con una gran torpeza o con una gran corrupción, nadie lo sabe, le regala al fondo Woolford la posibilidad de demandar a la Argentina, que es condenada en 16.000 millones de dólares. Esa acción de Kicillof es condenada por la justicia norteamericana, pero Trump dice no. Como amicus curiae, yo lo que digo es, una cosa es un delincuente y otra cosa es el Estado argentino. Respeten la soberanía de la Argentina en materia de su empresa de YPF, de petróleo y gas. Esto es muy poco común. No lo hace habitualmente el gobierno norteamericano. Bueno, lo ha hecho con toda la fuerza y le ha remitido esta información a la Cámara de Apelaciones de New York, a la jueza Preska y a las instancias posibles posteriores, es decir, a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Carlos, y en este contexto, volviendo a la política exterior de Trump, si usted mira lo que han sido estos 6 meses, donde sin dudas el orden mundial ha girado en torno a las decisiones de Trump, muchas de ellas muy disruptivas, muchas de ellas con consecuencias visibles. ¿Qué ve ahí, más allá de esto que mencionaba antes de, bueno, amigo-enemigo como lógica de Trump? ¿Ve que hay un plan, hay una idea clara? ¿Ve que hay mucha improvisación como acusan sus críticos? No, no hay ninguna improvisación. Hace mucho tiempo que el Pentágono, es decir, uno de los poderes permanentes de los Estados Unidos, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, vienen marcando que China ha cercado a los Estados Unidos, que en el Ártico los chinos y los rusos controlan el mar Ártico, que China intentó
hacer pie en Groenlandia. Groenlandia es un lugar clave que ha estado en los titulares y va a volver a estar, porque Trump no va a abandonar su idea de Groenlandia. ¿Por qué es tan importante Groenlandia? Porque es la mayor reserva en el mundo de tierras raras. ¿Cuál fue el primer conflicto con China en esto? China intentó meterse en una licitación de una empresa australiana en territorio groenlandés y ahí intervino fuertemente los Estados Unidos. Trump ha visto que China colonizó gran parte de América Latina, fundamentalmente Argentina fue durante la época kirchnerista casi una colonia china, y sobre esto ha reaccionado fuertemente en muchas oportunidades. En el propio gobierno de Alberto Fernández, quizá el tipo más fiel a los dictados de Moscú y de Beijing. En esa época ya la comandante de la zona que militarmente abarca a América del Sur, se pronunció en el territorio argentino sobre el riesgo que significaba, por ejemplo, la base de Neuquén, la base observatoria de Neuquén, que China dice que es una base científica y Estados Unidos sostiene que es una base militar. Así que claramente hace mucho tiempo que el poder permanente norteamericano viene alertando sobre los riesgos de la expansión en China. Bueno, frente a este Estados Unidos mucho más asertivo de alguna forma, que es el que propone Trump, y este alineamiento claro que realiza Milei, también es cierto que el gobierno de Milei ha demostrado cierto pragmatismo internacional, porque sin alejarse de esa idea del alineamiento, ha mostrado un cambio de una forma de discurso hacia China, de lo que decía en campaña a, bueno, justamente en la estación espacial Espacio Lejano, la que usted mencionaba allí en Neuquén, el gobierno de Milei termina diciendo, bueno, en principio nosotros no tenemos problema aquí, y luego dijo, la verdad que los chinos no nos molestan y de alguna forma solo quieren que no nos molesten. Y de hecho se reunió con Xi Jinping en la cumbre del G20 que se realizó en Brasil. Esa mirada... Dos observaciones. Sí, por favor. Perdóname que te haga sobre esto dos observaciones. La Por primera, Milei se reúne con Xi Jinping en Brasil en el G20 para evitar ir a Beijing. Él se reúne a fin del año pasado, adelantándose a una reunión que se hacía de la CELAC en Beijing en enero, en forma tal de no estar en cancha enemiga, porque la CELAC es presidida por Petro, es decir, por otro mandatario latinoamericano muy servil tanto a Beijing como a Moscú. Entonces, por eso pide la reunión en Brasil en el G20. Segundo, en la medida en que tus negociaciones con China sean comerciales, esta no es una línea roja para los Estados Unidos. Hay que entender esto porque si no se entiende esto, no se entiende el problema. La línea roja fundamentalmente está vinculada a determinada minería extractiva, léase tierras raras, y a el tema militar. Milei no siguió con la compra de los aviones chinos, compró aviones norteamericanos ubicados en otro país, pero aviones norteamericanos, no siguió con la línea de recambio de proveedor, claro, porque lo había planteado Alberto Fernández y su embajador en China, que era casi un embajador de China en Argentina, el que estaba allá. Sí, Sabino Bacanarvaja. Era cambiar de proveedor en los repuestos, y esto significaba un cambio sustantivo en materia de control militar. Entonces, en la medida que vos no te metas del lado de China en materia de los instrumentos bélicos o lo que sirve para los bélicos, como la tierra rara, que son fundamentales para los microchips, para todas las armas de última generación, Estados Unidos no te va a hacer un problema. Ahora, cuando vos te alineás con Estados Unidos en esos temas, con China en esos temas, Estados Unidos dice, no, acá no. Doy un ejemplo clarísimo. El ejemplo más claro es Bolivia. Bolivia hace un tratado militar con Irán. Entonces, ahí la administración Trump le opone en la línea roja. ¿Por qué? Y porque es un enemigo internacional de los Estados Unidos. Repito lo que dije después de escucharlo a Caro. Qué interesante que es escuchar a alguien que habla desde el saber, en muchos casos de la experiencia, como es el caso de Rukauf. Y bueno, me parece que es uno de los lujos de que nos dimos en este 2025. Hablar siempre con gente interesante, dándole además el espacio y la posibilidad para que
desarrolle sus ideas, sus miradas, y que desde allí nosotros podamos decidir qué hacemos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero sí que podamos nutrirnos. Bueno, este fue el gran desafío que nos planteamos en Far West, y creo que estamos satisfechos con lo que hemos conseguido. Nos tenemos que ir. Quiero nuevamente agradecerles por estar acompañándome todo este tiempo. Es una despedida. No sé cuándo nos volveremos a encontrar, pero de vuelta, gracias por acompañarnos todo este tiempo. Obviamente gracias a Romina Poyadjian, la mentora, coordinadora, productora de este programa, que hizo posible todo esto, y una vez más a Javier Martínez por la cooperación en la parte técnica. Un gusto haber participado y haber estado compartiendo con ustedes esto que es Far West. Les deseo un gran 2026. Chao. Auspiciaron este programa. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.